Mientras los fotógrafos ensayaban el ángulo desde el que grabarían la inauguración de la nueva ala de la residencia San Gabriel, Amalia Serrano estaba sentada sobre una maleta cerrada, delante de la habitación número 6. Me han dicho que el coche llegará antes de las 10. La auxiliar que tenía enfrente evitó mirarla. A pocos metros, don Esteban Balcarce le explicaba a un grupo de benefactores que aquella ampliación demostraría que nadie debería envejecer sintiéndose abandonado. Padre Leo escuchó la frase justo cuando vio a Amalia sacar del bolsillo un papel doblado. Dicen que pedí marcharme voluntariamente, murmuró ella. Pero yo nunca pedí eso. Leo tomó el documento sin responder. En la última página aparecía una firma, Amalia Serrano. Parecía correcta. Hasta que Amalia extendió la mano para recuperar el papel. La derecha. Padre Leo observó entonces el trazo de la firma, inclinado en la dirección opuesta. No era una prueba. Todavía no. Pero era suficiente para hacer una pregunta. ¿Quién estaba presente cuando firmó esto? Antes de que Amalia pudiera responder, Esteban se acercó. Entonces vio el viejo cuaderno de tapas azules que ella sostenía contra el pecho. Su expresión cambió. Solo durante un segundo. Ese cuaderno no debería estar aquí, dijo. Padre Leo levantó la mirada. ¿Por qué? Esteban tardó demasiado en contestar. Esteban bajó la vista hacia el cuaderno y recuperó enseguida la compostura. Es material antiguo de la residencia. Nada más. Amalia apretó las tapas contra el pecho. Es mío. Padre Leo no discutió. Tampoco acusó a nadie. Volvió a mirar el documento que declaraba que aquella mujer había aceptado marcharse voluntariamente. Si era auténtico, la residencia podía proceder. Si no lo era, el problema era mucho mayor que una habitación. Amalia tenía 79 años. Su sobrina Clara estaba acondicionando un pequeño piso para recibirla, pero aún necesitaba 3 meses. Hasta entonces, la habitación número 6 era el único lugar estable que tenía. ¿A dónde irá hoy?, preguntó Leo. Una administrativa respondió. Hay una plaza temporal en otro centro, a 40 kilómetros. Y ella ha aceptado. Nadie contestó. El silencio dijo más que el expediente. Pero había otra cuestión. Según los documentos de San Gabriel, la reforma de 4 habitaciones permitiría aumentar los ingresos privados y mantener 36 plazas subvencionadas. La decisión tenía una lógica incómoda, perder unas pocas habitaciones para proteger muchas otras. Eso era precisamente lo que inquietaba a Leo. Porque la misericordia comenzaba a presentarse como una ecuación. Una persona podía ser desplazada para salvar a 36. Una promesa podía modificarse si el presupuesto lo exigía. Y una firma podía cerrar la discusión. Padre Leo dobló cuidadosamente el documento. Amalia no será trasladada esta mañana. Esteban tensó la mandíbula. Padre, el contrato se firma el sábado. Entonces tenemos poco tiempo. Amalia lo miró. ¿Para qué? Leo señaló la firma. Para averiguar quién decidió que usted quería marcharse. Nadie sabía todavía que, antes de llegar a esa respuesta, tendrían que volver casi 30 años atrás, a una cocina donde Amalia Serrano había empezado a guardar nombres que otros ya habían olvidado. 29 años antes, Amalia Serrano llegaba cada mañana a la cocina de Santa Lucía del Camino antes de que sonaran las 7. No necesitaba despertador. Joaquín, su marido, solía bromear diciendo que ella podía saber la hora por el ruido de las tuberías del edificio. A las 6:40 hervía el primer café. A las 7 cortaba el pan. A las 7:15 ya había alguien esperando junto a la puerta trasera. Amalia nunca preguntaba primero por qué habían venido. Preguntaba si tenían hambre. Durante casi 3 décadas cocinó para desempleados, ancianos solos, madres con niños pequeños y trabajadores que llegaban a final de mes contando monedas. No llevaba uniforme elegante. Usaba 2 delantales viejos que remendaba ella misma y guardaba los mejores tomates para quienes decían que no necesitaban nada. Los que dicen que no necesitan nada suelen necesitar sentarse 5 minutos, repetía. Con el tiempo aprendió centenares de nombres. No todos se quedaron en su memoria, pero muchos sí. Sabía quién odiaba la cebolla,
quien fingía no tener frío y que hombre pedía siempre 2 raciones porque una era para su hermano. Joaquín ayudaba cuando terminaba su jornada de albañil. Lavaba ollas, arreglaba bisagras y se enfadaba cada vez que Amalia regalaba demasiado pan. Un día nos quedaremos nosotros sin cena. Entonces cenaremos sopa. ¿Y si no queda sopa? Amalia sonreía. Pues rezaremos con hambre. Joaquín murió 11 años atrás. Desde entonces, Amalia seguía partiendo algunas noches una naranja en 2 antes de recordar que ya no tenía con quién compartirla. Su sobrina Clara era la persona más cercana que le quedaba. Trabajaba como fisioterapeuta y había encontrado un piso con ascensor donde podrían vivir juntas, pero las obras no terminarían hasta finales de verano. Amalia no quería convertirse en una carga. Ese era el miedo que escondía bajo todas sus bromas. No temía tanto quedarse sola como escuchar a alguien decir que ya no merecía el espacio que ocupaba. Por eso la habitación número 6 de San Gabriel significaba más de lo que parecía. Cuando la residencia abrió su primera ala, Amalia había participado en las comidas solidarias para los obreros. Joaquín había trabajado varios fines de semana sin cobrar. Años después, cuando su artritis empeoró y dejó de poder vivir sola, la comunidad le ofreció aquella habitación. Ella nunca la consideró un premio. La consideró una promesa. Cada noche dejaba el viejo cuaderno azul sobre la mesita, debajo de una pequeña lámpara. Dentro estaban sus recetas. Lentejas con verduras. Arroz al horno. Sopa de ajo. Y, entre una receta y otra, nombres escritos durante años. Personas que habían cruzado aquella cocina cuando necesitaban que alguien recordara que seguían existiendo. La tarde en que recibió el aviso de traslado, Amalia abrió el cuaderno buscando una receta de Joaquín. Se detuvo. Contó las hojas una vez. Luego otra. 7 páginas habían desaparecido. Y alguien las había arrancado con tanto cuidado que apenas quedaban fibras en el lomo. El cuaderno azul había llegado a manos de Amalia 32 años antes, envuelto en papel de periódico. Joaquín se lo entregó una noche de diciembre, después de cerrar la cocina. No es gran cosa, dijo. Amalia retiró el envoltorio y vio unas tapas de cartón azul oscuro, ligeramente torcidas. Es precioso. Es barato. Entonces es precioso y barato. Joaquín señaló la primera página. Había escrito una frase con su letra grande y desigual. Mientras haya una mesa, nadie debe quedarse fuera. Amalia se rió. Eso suena demasiado solemne para un hombre que quema hasta los huevos fritos. Por eso cocinas tú. Al principio, el cuaderno sirvió solo para recetas. Amalia anotaba cantidades, corregía tiempos de cocción y escribía pequeñas advertencias al margen: menos sal, doble de patata, a Antonio no le gusta el pimiento. Después comenzó a escribir nombres. No porque la parroquia se lo pidiera. Porque descubrió que algunas personas desaparecían durante meses y, cuando regresaban, nadie recordaba cómo se llamaban. Amalia sí quería recordarlo. Así aparecieron entre las recetas nombres como Teresa, Manuel, Nabil, Rosario, Carmelo. A veces junto a un número de teléfono. A veces junto a una frase. Busca trabajo. Tiene 2 niñas. No preguntarle por el marido. Prefiere comer al final. Joaquín decía que aquello era medio recetario y medio memoria de la cocina. Con los años, las tapas se mancharon de aceite. Una esquina quedó chamuscada cuando una sartén prendió fuego durante una comida de Navidad. Amalia quiso tirarla. Joaquín no la dejó. Las cosas que han servido también tienen cicatrices. Desde entonces, el cuaderno permaneció con ella. Incluso después de que Joaquín muriera. Incluso cuando abandonó la vieja casa. Incluso cuando entró en San Gabriel con 2 maletas y una caja de fotografías. Pero había algo que nunca explicaba. Las páginas comprendidas entre una receta de garbanzos y otra de arroz con verduras no contenían platos. Durante varios años, Joaquín y otros trabajadores habían anotado allí aportaciones hechas para un proyecto nuevo que la comunidad soñaba con construir. Sacos de cemento. Horas de albañilería. Madera. Dinero recogido en rifas. Comidas preparadas para los obreros.
Amalia nunca consideró aquellas páginas importantes. Todos ayudaban en lo que podían, le había dicho una vez a Clara. Por eso, cuando comprobó que faltaban, no pensó inmediatamente en un robo. Pensó que tal vez ella misma las había perdido. Hasta que recordó algo. 2 semanas antes del aviso de traslado, Esteban había visitado su habitación acompañado de una administrativa. Habían hablado de la inauguración. Esteban vio el cuaderno sobre la mesa. Se quedó quieto. ¿Todavía conserva eso? Amalia se sorprendió. ¿Lo conoce? Él tardó apenas un instante. He visto muchos documentos antiguos de la casa. Entonces pidió permiso para hojearlo. Amalia se lo entregó. Esteban pasó varias páginas deprisa, hasta detenerse justo en aquella sección. Su pulgar quedó apoyado sobre el borde del papel. Hay cosas que pierden su sentido cuando pasan demasiados años, dijo. Amalia no entendió a qué se refería. Ahora sí recordaba otra cosa. Cuando él devolvió el cuaderno, lo cerró antes de llegar al final. Padre Leo escuchó aquella historia esa misma tarde. No dijo que Esteban hubiese arrancado las páginas. No había pruebas. Solo hizo una pregunta. ¿Quién más sabía lo que estaba escrito allí? Amalia miró las 7 marcas limpias junto al lomo. Joaquín. ¿Alguien más? Ella tardó en responder. La madre de Esteban. Padre Leo levantó la vista. Y por primera vez, el cuaderno dejó de parecer un simple recuerdo. El primer golpe directo llegó un martes, a las 9:20 de la mañana. Amalia acababa de regresar del comedor con una taza de café cuando encontró a una administrativa esperando frente a su habitación. Se llamaba Nuria Beltrán y llevaba una carpeta gris bajo el brazo. Señora Serrano, necesitamos hablar 5 minutos. Amalia abrió la puerta. Si son 5 de verdad, entre. Si son 5 de oficina, me siento primero. Nuria sonrió por educación, pero no respondió a la broma. Dentro había una silla junto a la ventana. Amalia se sentó. Nuria permaneció de pie. Aquello ya le pareció extraño. La residencia va a reorganizar varias habitaciones con motivo de la ampliación, empezó. Su plaza está incluida en ese proceso. Amalia tardó un instante en entenderlo. ¿Qué proceso? Una actualización del modelo de alojamiento. Eso tampoco lo entiendo. Nuria abrió la carpeta. Su habitación dejará de formar parte del programa subvencionado. Amalia miró alrededor. La cama. La cómoda. La fotografía de Joaquín. El cuaderno azul sobre la mesita. Y yo. Nuria bajó la voz. Se le ofrecerá una plaza temporal en otro centro. ¿Durante cuánto tiempo? Eso dependerá de disponibilidad. Y después, se estudiará su situación. Amalia apoyó ambas manos sobre las rodillas. Clara tendrá el piso listo en 3 meses. Yo solo necesito quedarme aquí hasta entonces. Nuria respiró despacio. Entiendo su situación. No. Usted conoce mi situación. Entenderla sería otra cosa. La administrativa apartó la mirada. Entonces sacó un documento. Necesitamos su firma para dejar constancia de que ha sido informada. Amalia lo leyó lentamente. En el encabezado parecía reubicación voluntaria por adecuación del programa residencial. Levantó la vista. Yo no me voy voluntariamente. Es la denominación administrativa. Pues la administración miente. Nuria cerró la carpeta durante un segundo. Amalia, no quiero discutir con usted. Yo tampoco. Por eso no voy a firmar. La puerta estaba entreabierta. Sor Inés pasaba por el corredor y escuchó la última frase. Se detuvo. ¿Ocurre algo? Amalia levantó el documento. ¿Quieren que firme que deseo irme? Sor Inés miró a Nuria. Pensaba que todavía estaban estudiando las alternativas. La dirección ha confirmado la reorganización esta mañana. Sor Inés frunció el ceño. ¿Tan pronto? Nuria no contestó. En ese momento sonó su móvil. Miró la pantalla. Sí, don Esteban.
Se apartó 2 pasos, aunque no lo suficiente. Estoy con ella ahora mismo. No quiere firmar. Amalia observó cómo cambiaba la expresión de Nuria mientras escuchaba. Entiendo. La llamada terminó. Nuria volvió a abrir la carpeta. La firma no es imprescindible para continuar el procedimiento. Amalia la miró fijamente. Entonces, ¿para qué me la pedía? No hubo respuesta. Sor Inés dio un paso hacia adelante. Podía haber dicho algo. Podía haber pedido que se detuviera la decisión. Podía haber insistido en que el comité revisara el caso. Pero no lo hizo. Aquella fue la primera oportunidad de corregirlo. Y se perdió. 2 días después, Amalia recibió una copia del expediente. En la última página aparecía una anotación que no había visto antes. Residente informada. Acepta reubicación sin objeciones relevantes. Debajo figuraban 2 firmas. La de Sor Inés. Y una segunda firma con el nombre de Amalia Serrano. Amalia la contempló durante casi 1 minuto. Luego llamó a Clara. Ven cuando puedas. ¿Ha pasado algo? Amalia miró aquella firma. Alguien ha decidido que mi voz estorbaba. Cuando Clara llegó aquella tarde, encontró otra novedad. La pequeña placa metálica con el número 6 había sido retirada de la puerta. Todavía quedaban 5 días para que Amalia abandonara la habitación. Pero para la residencia, aquella habitación ya parecía pertenecer a otra persona. La versión oficial se presentó 2 días después en una sala de reuniones del edificio administrativo. Había 8 personas alrededor de la mesa. Don Esteban presidía la sesión. A su derecha estaba Nuria Beltrán con el expediente de Amalia. Sor Inés ocupaba una silla cerca de la ventana. Al otro extremo, un asesor financiero proyectaba cifras sobre una pantalla. La reunión había sido convocada como una revisión interna de la reordenación residencial vinculada al plan de sostenibilidad. El nombre parecía suficientemente serio como para que nadie preguntara quién había elegido esas palabras. No estamos expulsando a nadie, dijo Esteban. Estamos redistribuyendo recursos para garantizar la continuidad del centro. El asesor financiero cambió de diapositiva. Aparecieron 4 números. 12 habitaciones privadas. 36 plazas subvencionadas. Un déficit anual acumulado. Y una previsión de ingresos si 4 habitaciones del ala antigua se incorporaban al nuevo programa de benefactores. Sin esta reorganización, explicó, el centro podría haberse obligado a reducir plazas asistidas en menos de 18 meses. Uno de los miembros del consejo, Álvaro Medina, cruzó los brazos. ¿Podría o tendría que hacerlo? El asesor vaciló. Es un escenario probable. No es lo mismo. Esteban intervino. Álvaro, todos entendemos que las proyecciones no son certezas. Pero tampoco podemos esperar a que el problema sea irreversible. Aquello tenía sentido. Y precisamente por eso resultaba difícil discutirlo. San Gabriel no nadaba en dinero. Los salarios habían subido. El mantenimiento del edificio antiguo costaba cada año más. Varias habitaciones necesitaban reformas. 2 programas de ayuda externa habían terminado. El nuevo acuerdo con los benefactores podía aportar suficiente dinero para mantener abiertas 36 plazas de bajo coste. Nadie en aquella mesa quería perderlas. Sor Inés lo sabía. Por eso llevaba días repitiéndose que quizá Amalia podía soportar 3 meses en otros centros y con ello otras personas conservaban su hogar. Hasta que Álvaro pidió ver el expediente. Nuria se lo entregó. Aquí consta que la señora Serrano fue informada el martes y que aceptó la reubicación sin objeciones relevantes. Sor Inés levantó la cabeza. Eso no fue exactamente así. Esteban la miró. No con amenaza. Con cansancio. ¿Qué parte no fue así? Ella se opuso. Nuria pasó una página. El informe recoge que mostró resistencia inicial. No fue resistencia inicial, respondió Sor Inés. Dijo claramente que no quería irse. Hubo un silencio breve. Esteban juntó las manos. La oposición emocional no invalida una decisión organizativa. No he dicho eso. Entonces debemos distinguir las 2 cosas.
Nuria comenzó a leer el procedimiento interno creado para la ampliación. Permitía reubicar temporalmente a residentes cuando una habitación cambiaba de categoría, siempre que existiera una alternativa razonable y hubiera constancia de información previa. No era una norma eclesial. No era una ley. Era una política interna aprobada por el Consejo 9 meses antes. Y, sobre el papel, parecía razonable. Álvaro siguió leyendo. Aquí hay una firma de la residente. Sor Inés bajó los ojos. Esteban respondió. Eso confirma que fue informada. Confirma que alguien escribió su nombre, dijo Álvaro. La temperatura de la sala pareció bajar. Nuria intervino enseguida. No tenemos motivos para asumir irregularidades. Tampoco he dicho eso. Álvaro acercó el expediente. Entonces encontró algo pequeño. En la primera página figuraba la fecha de la entrevista con Amalia, martes, 14 de julio, 9:20. En el registro digital del documento, sin embargo, la versión marcada como residente informada y conforme había sido creada el domingo anterior. Álvaro miró la pantalla. ¿Cómo podía constar que estaba conforme 2 días antes de hablar con ella? Nuria dejó de tomar notas. Sor Inés levantó lentamente la vista hacia Esteban. Él no respondió de inmediato. Y aquella pausa fue la primera grieta seria en la versión oficial. Clara Serrano llegó a la residencia al día siguiente con una carpeta transparente y la determinación de no marcharse sin una respuesta. A las 8:40 entregó una reclamación en recepción. A las 9:10 le dijeron que debía presentarla en administración. En administración le explicaron que aquel asunto correspondía al comité residencial. El comité residencial no se reunía hasta el jueves. El jueves se llevan a mi tía, respondió Clara. La administrativa bajó la voz. Lo siento. Yo no puedo detener un traslado. Entonces dígame quién puede. La mujer miró hacia la puerta antes de contestar. Dirección. Clara pidió hablar con Esteban. Esperó 53 minutos. No salió. A las 11:15 apareció Nuria Beltrán. Don Esteban está en una reunión con los benefactores. Clara puso sobre la mesa la copia del expediente. Esta firma no es de mi tía. Nuria no tocó el documento. Eso tendrá que revisarlo el departamento correspondiente. ¿Cuál? Administración jurídica. ¿Dónde está? No está en este edificio. Clara soltó una risa seca. Claro. Detrás de ella, Sor Inés había entrado para dejar unos informes. Escuchó la conversación. Clara se volvió. Hermana, usted estaba allí. Dígales que Amalia se negó a firmar. Sor Inés quedó inmóvil. Durante un segundo pareció que iba a hacerlo. Entonces sonó el teléfono de Nuria. Contestó. Sí. Escuchó unos segundos y miró directamente a Sor Inés. Entendido. Colgó. La dirección recuerda que ningún miembro del personal debe emitir valoraciones individuales mientras haya una revisión interna abierta. Clara miró a la religiosa. ¿Eso significa que tampoco puede decir lo que vio? Sor Inés apretó los labios. Significa que tengo que ser prudente. Amalia, que había permanecido sentada junto a la pared, habló por primera vez. La prudencia siempre parece muy elegante cuando la paga otro. Sor Inés bajó la cabeza. La frase la golpeó más que un reproche. Clara intentó otra vía. Presentó una solicitud de aplazamiento de 90 días. Adjuntó el contrato de alquiler del nuevo piso, el calendario de las obras y una declaración del fisioterapeuta que recomendaba evitar cambios innecesarios de entorno. La propuesta era simple. 3 meses. Sin pedir una plaza permanente. Sin reclamar dinero. A las 4 de la tarde llegó la respuesta. Solicitud desestimada por incompatibilidad con el calendario operativo de la ampliación. No había una sola referencia al estado de Amalia, ni a su alternativa de vivienda, ni a la firma discutida, solo al calendario. Clara leyó la resolución 2 veces. ¿Quién la ha firmado? Nuria señaló la parte inferior. Don Esteban Valcárcel. Amalia recogió la hoja. No dijo nada.
Volvió lentamente a su habitación y abrió el armario. Sacó una maleta pequeña. Clara se quedó en la puerta. Tía, todavía no. No estoy rindiéndome. Entonces, ¿qué haces? Amalia dobló una blusa y la guardó. Prepararme para que no tengan que hacerlo ellos. Esa misma tarde colocaron un aviso en el tablón del pasillo. El traslado de Amalia Serrano quedaba fijado para el sábado a las 9. Y debajo, en letras más pequeñas, aparecía otra hora. 12:30, firma del acuerdo de ampliación de San Gabriel. Padre Leo no había llegado a San Gabriel por Amalia. Su visita formaba parte del programa previsto para la inauguración. Debía recorrer la nueva ala, saludar a los residentes, reunirse con algunos trabajadores y participar después en un encuentro breve con los benefactores. Nada más. Pero a las 8:50 de la mañana del sábado, mientras cruzaba el vestíbulo, vio a una mujer mayor sentada sobre una maleta. No parecía estar esperando un viaje. Parecía estar esperando una orden. A su lado estaba Clara, de pie, con los brazos cruzados. Un auxiliar mantenía cerca una silla de ruedas vacía. Padre Leo redujo el paso. ¿Se marcha alguien hoy? Nuria Beltrán apareció casi inmediatamente. Es una reubicación temporal, padre. Leo miró a Amalia. ¿Temporal para quién? Nuria tardó un segundo. Para la señora Serrano. Amalia levantó la vista. Yo no he pedido irme. Aquella frase fue suficiente para detener la visita. No para decidir quién tenía razón. Solo para preguntar. Esteban llegó desde el pasillo principal. Padre, podemos explicarlo durante el recorrido. Es un asunto administrativo que ya ha sido revisado. Leo señaló la maleta. Parece bastante concreto para ser solo administrativo. Esteban respiró hondo. San Gabriel está atravesando una reorganización complicada. Hay 36 plazas subvencionadas que dependen del nuevo acuerdo. Si empezamos a revisar decisiones individuales esta mañana, podemos poner en riesgo todo el proyecto. Uno de los asesores de Leo se acercó discretamente. Quizá convenga no intervenir hasta conocer el expediente completo. La ceremonia comienza en pocas horas. Leo asintió. Precisamente. No quería convertir una sospecha en una acusación. Pidió el expediente. Nuria se lo entregó. Lo leyó de pie, junto a una ventana. Fecha de entrevista. Informe de conformidad. Firma. Solicitud rechazada. Traslado programado. Entonces vio algo que no encajaba. En una página figuraba que la residente había aceptado la reubicación, sin objeciones relevantes. En otra, redactada después, se rechazaba una petición formal de 90 días presentada precisamente porque Amalia no quería marcharse. Leo levantó la mirada. Si estaba conforme, ¿por qué presentó una reclamación? Nuria abrió la boca. Esteban contestó antes. Porque después cambió de opinión. Clara dio un paso adelante. No cambió nada. Nunca estuvo de acuerdo. Padre Leo volvió al documento. No respondió. Después vio el cuaderno azul en las manos de Amalia. Esteban también lo vio. Y de nuevo apareció aquella reacción. No miedo. Reconocimiento. Leo lo observó. ¿Conoce ese cuaderno? Ya le he dicho que hay muchos objetos antiguos vinculados a la residencia. No le he preguntado eso. Esteban permaneció callado. Padre Leo tomó entonces una decisión pequeña, pero concreta. La señora Serrano no subirá a ningún vehículo hasta que yo haya revisado el expediente original. Esteban endureció el gesto. Eso podría retrasar la firma. Entonces la firma tendrá que soportar unas preguntas. Padre, está interviniendo en una decisión local sin tener todos los datos. Leo cerró la carpeta. Tiene razón. Esteban pareció relajarse. Solo durante un instante. Por eso quiero todos los datos. Después pidió 3 cosas: el registro digital del expediente, la versión original en papel y el acta completa de la reunión en la que se había aprobado la reubicación. Nuria miró a Esteban. Él no dijo nada. Fue Sor Inés quien habló desde el fondo del pasillo.
Hay algo más que debería ver. Todos se volvieron hacia ella. La religiosa sostenía una hoja arrancada de un viejo inventario. En una línea apenas legible aparecían 4 palabras. Libro azul, cocina, archivo. El inventario procedía de una caja almacenada en el archivo antiguo de San Gabriel. Padre Leo pidió que nadie retirara nada de allí. Empecemos por las fechas, dijo. Nuria abrió el registro digital del expediente de Amalia. La primera versión aparecía creada el domingo 12 de julio, a las 6:42. 2 días antes de la entrevista. ¿Quién abrió este archivo?, preguntó Leo. Nuria acercó la pantalla. Mi usuario. ¿Lo redactó usted? Ella negó con la cabeza. Recibí una plantilla de dirección. Yo debía completar los datos después de hablar con Amalia. Pero ya decía que aceptaba marcharse. Nuria guardó silencio. Esteban permanecía junto a la puerta. Era un borrador, intervino. Se preparan documentos con antelación constantemente. Padre Leo asintió. Eso puede ser cierto. Después señaló otra línea. ¿Y esto? El archivo había sido modificado el martes a las 10:03. 43 minutos después de que Amalia se negara a firmar. La frase, pendiente de consentimiento, había desaparecido. En su lugar figuraba: residente conforme con solución alternativa. Nuria palideció. Yo no escribí eso. ¿Quién podía modificarlo? Dirección y 2 responsables administrativos. Uno de ellos llevaba semanas de baja médica. El otro era Esteban. Leo no lo miró todavía. Pidió el expediente físico. La copia en papel contenía la firma discutida de Amalia. Sin embargo, en el primer formulario guardado detrás aparecía el espacio de la firma completamente vacío. Tenemos 2 documentos, dijo Leo. Uno sin firma y otro con ella. Esteban cruzó los brazos. Eso demuestra una duplicidad administrativa, no una falsificación. Todavía no he utilizado esa palabra. La respuesta dejó la sala en silencio. El segundo punto era el dinero. Álvaro Medina, miembro del Consejo, abrió las previsiones del acuerdo de ampliación. Los ingresos destinados a sostener las 36 plazas eran reales. Pero descubrieron algo que no figuraba en la presentación inicial. La conversión de las 4 habitaciones antiguas no era una condición exigida por los benefactores. Era una propuesta de San Gabriel. ¿Podía firmarse el acuerdo manteniendo esas habitaciones?, preguntó Leo. El asesor financiero se removió en la silla. Con menos ingresos. ¿Cuánto menos? El hombre consultó una tabla. La diferencia era importante, pero no amenazaba de forma inmediata las 36 plazas. El riesgo existía. La urgencia había sido exagerada. Esteban dejó escapar el aire lentamente. Estamos hablando de sostenibilidad a 5 años, no solo del próximo trimestre. Eso también puede ser razonable, respondió Leo. Pero una decisión difícil no necesita una historia más grave para defenderse. Después volvieron al inventario. Libro azul, cocina, archivo. Sor Inés explicó que, cuando la antigua cocina parroquial cerró, varias cajas habían llegado a San Gabriel porque parte de la documentación estaba vinculada a la construcción inicial de la residencia. ¿Quién hizo el inventario? Una voluntaria llamada Mercedes Vidal. Murió hace años. ¿Y el archivo? Nuria consultó una lista. La caja correspondiente seguía registrada. Fueron al sótano administrativo. No había habitaciones secretas ni puertas ocultas. Solo estanterías metálicas, polvo y cajas numeradas. La número 41 contenía fotografías, recibos de pequeñas rifas, facturas de materiales y actas de reuniones vecinales. El cuaderno azul no estaba allí, pero sí encontraron una carpeta titulada Aportaciones comunitarias, primera ala. Álvaro abrió la primera página. Había nombres. Jornadas de trabajo. Materiales donados. Pequeñas cantidades de dinero. Entonces Leo vio uno que ya conocía. Joaquín Serrano, albañilería, 14 jornadas. Debajo,
Amalia Serrano, cocina y recaudación. Y unas líneas más abajo apareció otro nombre. Elena Valcárcel. Padre Leo levantó la vista hacia Esteban. Su madre. Esteban no respondió. Álvaro pasó otra hoja. Faltaba un anexo. El índice indicaba que debía existir. Compromisos de uso de las habitaciones 4-7. La carpeta saltaba directamente al documento siguiente. Padre Leo cerró el archivador. ¿Quién tuvo acceso a esta caja recientemente? Nuria revisó el registro de préstamos. Había una sola firma en los últimos 6 meses. No pertenecía a Esteban. Pertenecía a un antiguo administrador jubilado, Gabriel Ferrer. Junto al nombre figuraba una dirección. Y, por primera vez desde que empezó la revisión, Padre Leo pidió preparar un coche. Gabriel Ferrer vivía a menos de 20 minutos de San Gabriel, en un edificio antiguo sin ascensor. Padre Leo llegó acompañado de Álvaro Medina y Sor Inés. El hombre abrió la puerta después del segundo timbrazo. Tenía 82 años, una camisa perfectamente planchada y la expresión de alguien que ya sabía por qué habían ido. Han tardado, dijo. Leo no respondió a la provocación. Queremos preguntarle por una carpeta del archivo. Gabriel se apartó. Entonces será mejor que entren. El salón estaba lleno de cajas etiquetadas con una letra diminuta. No parecían documentos robados. Eran recuerdos de una vida administrativa, fotografías, programas de fiestas, copias de presupuestos, cartas de agradecimiento. Álvaro fue directo. Usted retiró la caja 41 hace 4 meses. Gabriel asintió. Me pidieron revisar documentación para la inauguración. ¿Quién? Esteban. Sor Inés lo miró. ¿Qué quería exactamente? Gabriel se sentó despacio. La historia de la primera ala. Los nombres de quienes ayudaron. Fotografías antiguas. Ese tipo de cosas. Padre Leo colocó sobre la mesa una copia del índice. Falta un anexo. Gabriel leyó el título. Compromisos de uso de las habitaciones 4-7. No pareció sorprendido. Sí. ¿Lo vio? Sí. ¿Dónde está? Gabriel miró hacia una de las cajas. No conmigo. Álvaro perdió la paciencia. Entonces, ¿con quién? ¿Con quién lo retiró? Nadie habló. Gabriel continuó. El documento establecía una preferencia para antiguos trabajadores y voluntarios de la obra social cuando envejecieran y no dispusieran de vivienda adecuada. No era una escritura de propiedad, tampoco una obligación eterna, pero sí era una promesa formal del patronato. Sor Inés cerró los ojos un instante. Amalia estaba incluida. Su nombre aparecía entre los beneficiarios prioritarios. Padre Leo preguntó. Esteban lo leyó. Gabriel tardó en responder. Lo tuvo delante. Eso no demostraba que hubiera ordenado retirar el anexo, pero demostraba que conocía su existencia. ¿Y el cuaderno azul?, preguntó Leo. Gabriel levantó la mirada. También preguntó por él. Álvaro se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Porque su madre aparecía en esas páginas. Padre Leo no dijo nada. Gabriel señaló una fotografía apoyada en una estantería. En ella aparecían 6 personas frente a una pared todavía sin terminar. Joaquín Serrano estaba a un lado. Amalia, mucho más joven, sostenía una bandeja. Y junto a ella había una mujer de pelo oscuro con un niño de unos 12 años. Elena Valcárcel. Esteban. Sor Inés acercó la fotografía a la luz. Él conocía a Amalia desde entonces. Gabriel asintió. Claro que la conocía. El regreso a San Gabriel fue silencioso. Cuando llegaron, la inauguración ya estaba en marcha. Habían colocado flores en el vestíbulo. Los benefactores esperaban junto a una cinta blanca. Un fotógrafo daba instrucciones a 2 auxiliares. Esteban recibió a Padre Leo con una sonrisa medida. Me alegra que haya vuelto. Podemos continuar con el recorrido. Leo miró el programa que le entregaban. Primero, la nueva sala común.
Después, la terraza. Luego, las habitaciones reformadas. Todo estaba preparado para mostrar exactamente lo que San Gabriel quería que se viera. Padre Leo siguió el recorrido durante pocos minutos, hasta que llegaron al corredor antiguo. Allí vio una puerta recién pintada. Donde antes estaba el número 6, solo quedaban 2 pequeños agujeros en la madera. Sobre una mesa cercana había una nueva placa envuelta en plástico. Suite de colaboradores. Leo se detuvo. La habitación de Amalia ya tiene otro nombre. Esteban respondió. Es parte de la planificación. Padre Leo miró hacia el extremo del pasillo. Entonces ya no quiero ver la planificación. Se apartó del grupo oficial. Quiero ver a Amalia. Y esta vez nadie consiguió llevarlo por el camino preparado. Padre Leo llamó 2 veces antes de entrar. ¿Se puede? Amalia estaba sentada junto a la ventana, con la maleta todavía cerrada al lado de la cama. Si viene a decirme que tenga paciencia, puede ahorrarse el viaje. Leo sonrió apenas. Entonces tendré que buscar otra frase. Clara estaba de pie junto al armario. Sor Inés permaneció en el pasillo. Leo señaló una silla. ¿Puedo sentarme? Amalia asintió. No ocupó el sillón libre junto a la puerta. Arrastró una silla sencilla hasta quedar a la misma altura que ella. Durante unos segundos nadie habló. Entraba una luz pálida por la ventana. Sobre la cómoda había una fotografía de Joaquín, una caja de medicamentos y una taza con una pequeña grieta junto al asa. En la mesita descansaba el cuaderno azul. Quiero entender lo que usted sabe, dijo Leo. No lo que otros creen que ocurrió. Lo que usted vio. Amalia respiró despacio. Me dijeron que tenía que irme. ¿Quién? Primero Nuria. Después llegó la resolución de Esteban. ¿Firmó algún documento? No. ¿Alguien le pidió permiso para firmar por usted? No. Leo asintió. No añadió nada. Amalia lo observó con cierta desconfianza. Pensaba que me iba a preguntar si estoy segura. ¿Lo está? Sí. Entonces ya está respondido. Clara bajó la vista para ocultar una sonrisa. Leo tomó el cuaderno azul. ¿Puedo? Amalia se lo entregó. Las tapas estaban gastadas. Una esquina permanecía oscura por el antiguo incendio. Al abrirlo, Leo encontró manchas de grasa, anotaciones hechas con varias tintas y una letra que cambiaba de tamaño según los años. Esta era de Joaquín, dijo Amalia señalando una página. Leo leyó la frase de la primera hoja. Mientras haya una mesa, nadie debe quedarse fuera. La escribió él. Sí. Y luego era el primero en protestar cuando yo sentaba a alguien más. Por primera vez desde que había comenzado la mañana, Amalia se rió. La risa duró poco. Leo pasó algunas hojas hasta llegar al corte. 7 páginas ausentes. ¿Qué había aquí? Aportaciones para levantar la primera ala. Nada importante. Nada importante. Amalia se encogió de hombros. Unos daban dinero. Otros ladrillos. Joaquín trabajó muchos domingos. Yo cocinaba. Elena conseguía gente. Elena va al cárcel. Amalia lo miró. Así que ya ha encontrado su nombre. Leo cerró el cuaderno a medias. Gabriel Ferrer también nos habló de un compromiso sobre algunas habitaciones. Amalia guardó silencio. ¿Lo recuerda? Recuerdo una reunión. Cuéntemela. La mujer apoyó las manos sobre el cuaderno. Elena dijo que no tenía sentido construir un lugar para cuidar ancianos si un día los primeros en quedarse fuera eran quienes habían trabajado para hacerlo posible. Se refería a usted. A muchos. Le prometieron esta habitación. Amalia negó lentamente. No de esa manera. Nadie señaló una puerta y dijo, esto será tuyo. Era más sencillo. Miró alrededor. Dijeron que, si algún día uno de nosotros envejecía sin sitio donde estar, la casa recordaría. Leo tardó unos segundos en responder. ¿Y usted cree que lo olvidaron? Amalia miró la maleta. Creo que alguien decidió que recordar salía demasiado caro.
La frase dejó la habitación en silencio. Desde el corredor llegó el sonido de una bandeja metálica y después unos pasos que se alejaban. Leo volvió a abrir el cuaderno. Esteban estuvo aquí hace 2 semanas. Amalia asintió. ¿Y vio estas páginas antes de que desapareciera? Sí. ¿Lo vio arrancarlas? No. ¿Lo vio llevarse el cuaderno? No. Entonces no podemos decir que fue él. Amalia lo miró con dureza. Lo está defendiendo. Estoy intentando no acusar a nadie de algo que todavía no puedo demostrar. Ella mantuvo la mirada. Después asintió. Eso también es justo. Padre Leo dejó el cuaderno sobre sus rodillas. Hay algo que necesito preguntarle. Si le devolvieran hoy la habitación, esto terminaría para usted. Clara levantó la cabeza. Amalia no respondió inmediatamente. Miró la fotografía de Joaquín. Luego la puerta sin número. No. ¿Por qué? Porque ya sé que pueden hacerlo. Leo esperó. Amalia continuó. Hoy soy yo. Mañana será alguien que no tenga una sobrina que reclame, ni un cuaderno viejo, ni a nadie importante pasando por el pasillo. Sus dedos acariciaron la tapa azul. No quiero que me tengan pena, padre. ¿Qué quiere? Amalia alzó la mirada. Quiero que vuelvan a escribir lo que borraron. Leo pensó que hablaba de las páginas. Pero ella negó. No del cuaderno. Señaló el expediente que Clara sostenía. De ahí. Su voz se volvió más baja. Lo peor no es que me echen. Lo peor es que hayan escrito que fui yo quien quiso irse. Padre Leo miró la firma falsa. Y comprendió entonces que aquello ya no era una disputa por una habitación. Era una disputa por quién tenía derecho a contar la verdad de la vida de Amalia. Sor Inés pidió hablar con Padre Leo antes de que comenzara la ceremonia. No quiso hacerlo en el despacho de dirección. Eligió una pequeña sala junto a la enfermería, con una mesa redonda, 2 archivadores y una ventana que daba al patio interior. Cerró la puerta. La firma de Amalia no es lo único que está mal. Padre Leo no respondió enseguida. Dígame solo lo que usted sabe directamente. Sor Inés asintió. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos habían perdido color. El martes entré en la habitación cuando Nuria estaba hablando con ella. Escuché a Amalia decir que no firmaría. Eso ya lo sabemos. Después, esa misma tarde, Esteban me pidió que firmara el apartado de acompañamiento y comunicación al residente. Leo la miró. ¿Usted había estado presente durante todo el proceso? No. ¿Por qué firmó? Sor Inés bajó la mirada. Porque pensé que solo estaba confirmando que Amalia había sido informada. Leyó todo el formulario. La religiosa tardó demasiado en responder. No. El silencio fue incómodo. Pero Padre Leo no lo llenó. Sor Inés continuó. Esteban me dijo que el traslado era necesario para garantizar el acuerdo económico. Me recordó las 36 plazas subvencionadas. Yo llevo años conociendo a esas personas. Algunas no tienen familia. Otras no podrían pagar otro centro. Y creyó que discutir el caso de Amalia podía ponerlas en peligro. Sí. Eso fue lo que él le dijo. No exactamente. Leo esperó. Dijo que había momentos en los que una persona debía aceptar un sacrificio para proteger a muchas. Padre Leo apoyó las manos sobre la mesa. ¿Y usted estuvo de acuerdo? Sor Inés tragó saliva. Quise estarlo. Aquella respuesta sonó peor porque era sincera. Esteban ha hecho cosas buenas por este lugar, continuó. Cuando faltaba dinero para salarios, consiguió financiación. Cuando quisieron cerrar el servicio nocturno, encontró recursos. Hace 2 años mi propio hermano necesitó una plaza para rehabilitación y él movió contactos para ayudarme. Su voz se volvió más baja. Pensé que cuestionarlo era ser desagradecida. Padre Leo recordó las palabras de Amalia. La prudencia siempre parece elegante cuando la paga otro. Cuando empezó a sospechar que había algo más. Cuando vi el documento con la firma. Sor Inés levantó la cabeza.
Yo sabía que Amalia no había firmado delante de mí. Pregunté a Nuria. Ella dijo que tampoco la había visto hacerlo. ¿Se lo dijo a Esteban? Sí. ¿Qué respondió? Que seguramente había firmado después y que no convirtiéramos un error de procedimiento en una acusación grave. ¿Y usted lo creyó? Sor Inés negó. Esta vez no. Sacó su móvil. Por eso hice una fotografía. En la pantalla apareció el formulario original. El espacio destinado a la firma de Amalia estaba vacío. La fotografía tenía registrada una hora, martes, 11:17. La copia que ahora estaba en el expediente, con la firma, había sido digitalizada a las 4:52. Padre Leo observó ambas imágenes. ¿Quién tenía el expediente entre esas horas? Nuria lo dejó en dirección. ¿Vio usted quién escribió la firma? No. Entonces no diga que lo sabe. Sor Inés asintió. Pero sé otra cosa. Sacó una segunda fotografía. Era una nota adhesiva pegada a la portada del expediente. Solo decía: cerrar antes del sábado. No reabrir condiciones. Debajo aparecían las iniciales EV. Padre Leo levantó la vista. ¿Está segura de que son de Esteban? Lo he visto usar esas iniciales durante 9 años. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, alguien llamó a la puerta. Era Álvaro Medina. Llevaba una carpeta de plástico transparente. Acaba de llegar esto a recepción. ¿De quién? Gabriel Ferrer. Dentro había 7 fotocopias amarillentas. Amalia reconoció después cada una de ellas. Eran las páginas desaparecidas del cuaderno azul. Pero Gabriel no las había enviado solo por las aportaciones de Joaquín, Amalia y Elena Valcárcel. En la última página aparecía una anotación que nadie había mencionado todavía. Una frase escrita por Elena, fechada 27 años atrás. Esteban sabe por qué estas habitaciones no pueden convertirse nunca en un privilegio. Debajo había otra línea, más reciente, escrita con bolígrafo negro. Se lo recordé hace 4 meses. Padre Leo volvió la hoja. En el reverso figuraba el nombre de Gabriel Ferrer y una fecha. La misma semana en que Esteban había pedido revisar el archivo para preparar la inauguración. Y en ese momento, por primera vez, ya no quedaba duda de que Esteban conocía la promesa antes de ordenar el traslado de Amalia. La pregunta ahora era otra. ¿Por qué había decidido ignorarla? La respuesta de Esteban llegó antes de que Padre Leo pudiera llamarlo. A las 11:40, todos los miembros del Consejo recibieron un comunicado interno. El texto hablaba de una controversia documental pendiente de verificación y advertía contra interpretaciones que pudieran dañar injustamente la reputación de San Gabriel. No mencionaba a Amalia. No mencionaba la firma. No mencionaba las páginas desaparecidas. 15 minutos después, el abogado de la fundación pidió una reunión urgente. Esteban entró acompañado por él y dejó una carpeta sobre la mesa. Quiero resolver esto antes de que causemos un daño que después no podamos reparar. Padre Leo permaneció sentado. ¿Qué propone? El abogado tomó la palabra. San Gabriel pagaría a Amalia un apartamento adaptado durante 6 meses. También asumiría el transporte, la asistencia domiciliaria y cualquier gasto médico relacionado con el traslado. Además, se emitiría una disculpa privada por las deficiencias de comunicación. Clara miró las cifras. Era una oferta generosa. Mucho más de lo que necesitaba. ¿Y la habitación número 6? Preguntó. Seguirá dentro del proyecto, respondió Esteban. ¿Y el expediente? El abogado intervino. Podemos añadir una nota indicando que la residente manifestó posteriormente su desacuerdo. Amalia levantó la cabeza. Posteriormente no. El abogado la miró. Perdone. Yo no cambié de opinión después. Nunca estuve de acuerdo. Esteban apoyó ambas manos sobre la mesa. Amalia, nadie intenta llamarte mentirosa. Entonces dejad de escribirlo. Nadie respondió. Padre Leo examinó la propuesta. ¿Qué ocurre con la firma? El abogado cerró un poco la carpeta. Recomendamos una revisión interna.
¿Con resultado público? No necesariamente. ¿Y con los otros residentes trasladados bajo el mismo procedimiento? No estamos tratando otros casos. Leo dejó el documento sobre la mesa. Ahí estaba el problema. La oferta podía solucionar la vivienda de Amalia. También podía proteger la inauguración, el acuerdo con los benefactores y la reputación de San Gabriel. Lo que no hacía era responder cómo apareció una firma que ella negaba haber hecho. Tampoco explicaba por qué un expediente fue modificado antes de escucharla, ni por qué un compromiso antiguo había desaparecido del archivo justo cuando ciertas habitaciones iban a cambiar de uso. Esteban miró directamente a Amalia. Acepta esto. Clara tendrá tiempo para terminar el piso. Estarás bien atendida. No necesitas pasar por todo lo que viene después. Amalia sostuvo su mirada. ¿Y qué viene después? Esteban no respondió. Eso pensaba. Clara se acercó a su tía. Podríamos aceptar el piso y seguir reclamando. El abogado negó. La propuesta incluiría el cierre definitivo de cualquier reclamación vinculada al traslado. Amalia soltó una risa breve. Entonces, ¿no me estáis ofreciendo una casa? Empujó la carpeta hacia Esteban. Me estáis ofreciendo un precio. El rostro de Esteban se endureció. No es justo. Puede ser. Amalia apoyó una mano sobre el cuaderno azul. Pero si acepto dinero para callarme, mañana haréis lo mismo con alguien que no tenga dónde ir. Padre Leo vio algo cambiar en la expresión de Esteban. No era solo enfado. Era miedo. En ese momento entró Nuria casi corriendo. Tenemos un problema. El abogado se volvió. ¿Cuál? Los representantes de la Fundación Donante han adelantado la firma. ¿Cuánto? Nuria miró el reloj. Quieren hacerlo a las 12:30, antes del acto público. Faltaban menos de 50 minutos. Y si el documento se firmaba tal como estaba redactado, las habitaciones 4, 5, 6 y 7 quedarían vinculadas al nuevo programa durante los siguientes 10 años. Padre Leo cerró la carpeta de la oferta. La solución fácil acababa de caducar. Gabriel Ferrer llegó a San Gabriel a las 12:15. No llevaba traje. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo y una fotografía dentro de una funda de plástico. Esto debería haberlo entregado antes, dijo al entrar. Padre Leo miró el reloj. Quedaban 45 minutos para la firma. Entonces entréguelo ahora. Gabriel dejó la fotografía sobre la mesa. Era la misma imagen de la construcción de la primera ala, pero en mejor estado. Amalia, Joaquín, Elena Valcárcel y un Esteban adolescente, delgado, con una sudadera demasiado grande. Detrás de ellos había una pared a medio levantar. Gabriel señaló al muchacho. Ese día no estaba allí para ayudar. Esteban, que acababa de entrar en la sala, se detuvo. Gabriel, déjame terminar. Padre Leo no intervino. Gabriel abrió la carpeta. Elena me contó por qué empezó a trabajar en la cocina de Santa Lucía. Esteban endureció el rostro. Eso no tiene nada que ver con Amalia. Tiene todo que ver. Amalia permanecía junto a Clara, en silencio. Gabriel continuó. 27 años antes, Elena Valcárcel había llegado a Santa Lucía después de perder el piso donde vivía con su hijo. No dormían en la calle. Una prima les había prestado una habitación durante unas semanas. Pero Elena no tenía empleo estable y evitaba contar a nadie que muchas noches ella y Esteban cenaban solo pan. Amalia los reconoció entre las personas que acudían a la cocina. Nunca preguntó por qué estaban allí. Simplemente añadía 2 platos más. Esteban desvió la mirada. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, respondió Amalia. Fue hace mucho. No había reproche en su voz. Eso pareció incomodarlo aún más. Gabriel sacó una hoja doblada. Cuando comenzó el proyecto de San Gabriel, Elena insistió en que algunas habitaciones debían reservarse prioritariamente para quienes hubieran servido en la obra social y acabaran sin vivienda adecuada. Álvaro leyó el documento. No era una escritura. No era un contrato irrevocable.
Era un acuerdo interno aprobado por el antiguo patronato y renovado durante años. Las habitaciones 4, 5, 6 y 7 figuraban dentro de aquel compromiso. Esto puede revisarse legalmente, dijo Esteban. Las necesidades de una institución cambian. Padre Leo asintió. Sí. Esteban pareció sorprendido. Entonces entiende que no estamos hablando de una obligación absoluta. Lo entiendo. Leo señaló el documento. Lo que todavía no entiendo es por qué usted decidió actuar como si este compromiso nunca hubiera existido. Esteban no respondió. Gabriel abrió otra hoja. Era una nota manuscrita. Hace 4 meses, cuando Esteban me pidió revisar los archivos para la inauguración, encontré este acuerdo. Se lo enseñé. Leo miró a Esteban. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Y qué hizo? Pedí una evaluación. Gabriel negó. Me dijiste que aquello pertenecía a otra época. Esteban giró hacia él. Porque es verdad. También te recordé quién era Amalia. El silencio cayó de golpe. Clara miró a su tía. Amalia no apartó los ojos de Esteban. Padre Leo habló despacio. ¿Necesitaba que se lo recordaran? Esteban tardó en responder. No. Aquella palabra cambió la habitación. Entonces sabía quién era desde el principio. Sí. Sabía lo que su madre había prometido. Sí. Sabía que Amalia había trabajado en el proyecto. Sí. Padre Leo no elevó la voz. Y aún así permitió que su expediente dijera que quería marcharse. Esteban apretó la mandíbula. Yo no escribí esa firma. No le he preguntado todavía quién la escribió. El silencio volvió. Gabriel sacó entonces la última hoja. Era una copia de una página del cuaderno azul. La letra de Elena aparecía junto a una lista de materiales donados. Debajo había una frase que Amalia no recordaba. Esteban odia venir aquí porque cree que recibir ayuda significa haber fracasado. Esteban cerró los ojos un instante. Nadie habló. Cuando volvió a abrirlos, parecía menos enfadado. Más expuesto. Mi madre no quería que nadie supiera que necesitábamos ayuda. Amalia respondió. Yo tampoco se lo conté a nadie. Lo sé. Entonces, ¿qué es lo que estás intentando proteger ahora? Esteban miró la fotografía. Por primera vez desde que había comenzado todo, no respondió con cifras. Que esto no vuelva a pasar. Leo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Esteban señaló el edificio. Que una casa como esta llegue al punto de depender de la caridad de otros para sobrevivir. Que un día tengamos que cerrar. Que 30, 40, 50 personas se queden sin nada porque nosotros fuimos sentimentales con decisiones que había que tomar. Amalia lo observó durante varios segundos. Y para evitar que alguien pierda su casa, decidiste que yo podía perder la mía. Esteban no tuvo respuesta. Padre Leo entendió entonces la contradicción completa. Esteban no estaba intentando borrar el pasado porque lo despreciara. Lo estaba borrando porque le daba miedo parecerse a él. Había convertido la vergüenza de haber necesitado ayuda en una obsesión por construir una institución que nunca tuviera que pedirla. Y para proteger esa fortaleza, había empezado a tratar a las personas como variables. Eso explicaba su miedo. No justificaba su decisión. Leo miró el reloj. Quedaban 39 minutos. Ya sabía que protegía a Esteban. Sabía cuando había elegido mal. Y sabía que Amalia no era la única persona que podía haber resultado perjudicada. Pero Esteban todavía no sabía una cosa. Padre Leo ya había pedido revisar los expedientes de los otros residentes trasladados durante los últimos 3 años. Y el primer resultado acababa de llegar. El primer resultado de la revisión llegó a las 11:53. No demostraba todavía un patrón, pero sí destruía la idea de que Amalia era un caso aislado. 2 años antes, una residente llamada Teresa Montalbán había sido trasladada después de que su habitación cambiara de categoría. En su expediente también aparecía la frase, acepta solución alternativa. Su hijo había presentado una reclamación 3 días después. Álvaro dejó la copia sobre la mesa.
Hay que revisar esto antes de firmar. El abogado de la fundación miró el reloj. Quedan 37 minutos. Fuera, los trabajadores colocaban copas sobre las mesas. Un técnico probaba el micrófono del salón principal. Los benefactores comenzaban a ocupar sus asientos. Esteban permanecía de pie junto a la ventana. Si detenemos la firma sin una causa demostrada, podemos perder el acuerdo. Y si firmamos sabiendo que puede haber más casos, respondió Álvaro, convertiremos el problema en algo mucho mayor. Sor Inés recibió entonces un mensaje. El vehículo destinado al traslado de Amalia acababa de llegar. Clara se levantó inmediatamente. No va a subir. Padre Leo miró a Sor Inés. Que nadie toque su equipaje. La religiosa asintió y salió. Amalia seguía sentada junto a la mesa, con el cuaderno azul cerrado frente a ella. No quiero ser la razón por la que 36 personas pierdan su plaza, dijo. Esteban se volvió. Eso es exactamente lo que llevo intentando explicar. Padre Leo lo miró. No utilice su miedo para conseguir su consentimiento. Esteban guardó silencio. Leo se acercó a Amalia. Puede decidir no participar en lo que ocurra ahora. Nadie va a obligarla a enfrentarse a nadie. ¿Y si no entro? Seguiremos revisando los documentos. ¿Y si entro? Hablará solo si quiere. Amalia miró la fotografía de Elena Valcárcel. Después pasó los dedos sobre la tapa chamuscada del cuaderno. Joaquín habría entrado. Clara sonrió apenas. Joaquín también discutía con las máquinas de aparcamiento. Y casi siempre perdía. Amalia se puso de pie. Aquella pequeña broma alivió durante unos segundos una tensión que llevaba horas creciendo. Entonces Nuria apareció en la puerta. Los representantes quieren empezar antes. Están preguntando por qué falta Esteban. ¿Cuánto queda?, preguntó Leo. 31 minutos. El abogado propuso retrasar la reunión alegando una incidencia técnica. Padre Leo negó. No. Necesitamos tiempo. Necesitamos claridad. Reunió en una carpeta solo los documentos necesarios. El expediente original de Amalia. La fotografía tomada por Sor Inés. El registro digital. Las 7 páginas copiadas del cuaderno. El compromiso sobre las habitaciones. Y el expediente de Teresa Montalbán. No llevó todo. Solo aquello que cada persona pudiera explicar directamente. Antes de salir, recibió otra llamada. El administrador que había escaneado el documento con la firma de Amalia acababa de ser localizado. Estaba dispuesto a hablar. Pero dijo una frase que obligó a Leo a detenerse. Yo no firmé por ella. Pero sé quién me pidió que dejara de preguntar. Leo cerró los ojos un instante. ¿Puede venir? Estoy en el aparcamiento. Quedaban 24 minutos. Esteban palideció. Padre Leo abrió la puerta de la sala de reuniones. Amalia tomó el cuaderno azul y entró detrás de él. Luego lo colocó en el centro de la mesa. Padre Leo esperó a que todos se sentaran. Miró a Esteban. Y formuló la primera pregunta. ¿Quién decidió escribir que Amalia quería marcharse? Esteban no respondió. Durante unos segundos solo se oyó el murmullo lejano de los invitados en el salón principal. Padre Leo repitió la pregunta. ¿Quién decidió escribir que Amalia quería marcharse? El abogado de la fundación se inclinó hacia adelante. Padre, el expediente pasó por varias manos. Sería irresponsable atribuir una decisión administrativa compleja a una sola persona. Leo lo miró. No he preguntado cuántas manos tocaron el expediente. Volvió hacia Esteban. ¿Quién decidió que constara que ella estaba conforme? Esteban respiró lentamente. La residencia aplica un procedimiento de reorganización aprobado por el Consejo. Cuando una habitación cambia de categoría, se documenta una solución alternativa y... Esteban. Padre Leo no elevó la voz. No le estoy preguntando por el procedimiento. El silencio regresó. Entonces llamaron a la puerta. Entró un hombre de unos 50 años, con una acreditación de San Gabriel todavía colgada del cuello. Nuria lo reconoció. Martín Salcedo.
Era el administrador que había digitalizado el documento. Parecía querer estar en cualquier otro sitio. Padre Leo señaló una silla. Gracias por venir. Diga solamente lo que vio y lo que hizo. Martín se sentó. El martes recibí el expediente de la señora Serrano para escanearlo. ¿Tenía firma? Sí. Amalia lo miró. ¿La vio escribirla? No. ¿Sabe quién la escribió? Martín negó. No. Padre Leo puso sobre la mesa la fotografía que Sor Inés había tomado a las 11:17. El espacio de la firma estaba vacío. Después colocó la copia digitalizada a las 4:52. Allí aparecía el nombre de Amalia. ¿Notó la diferencia? Martín tragó saliva. Sí. Esteban cerró los ojos brevemente. ¿Qué hizo?, preguntó Leo. Fui al despacho de dirección. ¿Con quién habló? Martín miró a Esteban. Con él. La sala quedó inmóvil. ¿Qué le dijo? Que la residente se había negado a firmar por la mañana y que no entendía cómo había aparecido aquello. Padre Leo miró a Esteban. ¿Y usted qué respondió? Martín contestó por él. Que no reabriéramos el expediente. Que la decisión ya estaba tomada y que el traslado no dependía de esa firma. Esteban golpeó suavemente la mesa con los dedos. Eso es cierto. Porque jurídicamente no dependía de ella. Leo asintió. Puede ser. Después acercó la copia a Esteban. Pero usted sabía que había una firma que Amalia no había puesto. Esteban no respondió. ¿Sí o no? Sí. Amalia bajó la mirada hacia el cuaderno. No lloró. Aquella única palabra había bastado. Padre Leo continuó. ¿Ordenó usted falsificarla? No. ¿Sabe quién lo hizo? No. ¿Intentó averiguarlo? Esteban tardó demasiado. No. ¿Por qué? Esta vez el abogado intentó intervenir. Mi cliente debería. Esteban levantó una mano. Déjelo. Miró a Amalia por primera vez desde que había comenzado la reunión. Porque pensé que no cambiaba la decisión. Clara abrió la boca, indignada. Amalia le tocó el brazo para detenerla. Esteban siguió hablando. El traslado iba a realizarse de todos modos. La habitación ya estaba incluida en el proyecto. El acuerdo llevaba meses negociándose. Reabrir el expediente por una firma significaba detener todo el proceso. Padre Leo colocó entonces sobre la mesa el documento de las habitaciones 4-7. Y también sabía que existía este compromiso. Sí. ¿Por qué no lo llevó al consejo? Porque no era vinculante. No le he preguntado si era vinculante. Esteban apretó la mandíbula. Porque sabía lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que empezaríamos a discutir sobre lo que se prometió hace 30 años en vez de sobre lo que necesitamos hoy. Padre Leo señaló a Amalia. Ella también existe hoy. Esteban guardó silencio. Sor Inés habló entonces. Yo firmé sin leer bien el formulario. Su voz tembló, pero continuó. No puedo culpar a Esteban de esa parte. Fue mi decisión. Pensé que estaba ayudando a proteger el centro. Amalia la miró. Sor Inés sostuvo la mirada. Me equivoqué. Padre Leo no convirtió aquello en absolución. Sacó el expediente de Teresa Montalbán. Hay al menos otro caso con la misma fórmula. Esteban frunció el ceño. No conozco los detalles. Por eso habrá que revisarlos. Si paralizamos todo ahora, podemos perder una financiación que mantiene decenas de plazas. Amalia habló por primera vez desde la entrada de Martín. Yo no quiero que nadie pierda su sitio por mí. Esteban se volvió hacia ella. Entonces entiendes lo que intentaba hacer. No. La respuesta fue inmediata. Amalia abrió el cuaderno azul. Entiendo lo que tenías miedo de perder. Pasó las páginas hasta las 7 hojas ausentes. Pero yo también tuve miedo cuando tu madre venía a la cocina. Esteban se quedó quieto. Tenía miedo de no tener comida suficiente para todos. Miedo de que cerraran la cocina.
Miedo de que Joaquín se quedara sin trabajo. Levantó la mirada. ¿Sabes lo que no hice? Esteban no respondió. No elegí a 2 personas y les dije que se fueran para que los demás pudiéramos comer. La frase cayó sin violencia. Precisamente por eso nadie pudo esquivarla. Padre Leo acercó la fotografía antigua a Esteban. ¿Qué estaba protegiendo? Esteban observó a su madre en la imagen. Cuando habló, su voz ya no tenía el tono del director. Que San Gabriel no volviera a ser frágil. ¿Por qué le aterraba tanto? Porque recuerdo a mi madre pidiendo ayuda. Se detuvo. Recuerdo cómo escondía las bolsas de comida antes de volver a casa para que los vecinos no las vieran. Recuerdo prometerme que nunca dependería de nadie. Miró alrededor. Cuando llegué a dirigir esto, pensé que si conseguía suficiente dinero, suficientes reservas, suficientes contratos, nadie volvería a sentir esa vergüenza. Padre Leo preguntó. ¿Y cuándo eligió mal? Esteban miró el documento con la firma. Cuando Martín vino a mi despacho. La respuesta salió casi en un susurro. Supe que debía detenerlo todo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque pensé que podía arreglarlo después. Amalia cerró el cuaderno. Después de que yo me hubiera ido. Esteban asintió. Sí. Por primera vez no añadió ninguna explicación. Padre Leo dejó que el silencio permaneciera. Después dijo: una casa que necesita borrar la voz de alguien para sostener sus paredes ya ha empezado a derrumbarse por dentro. Miró a Álvaro. Suspendan la firma de las 4 habitaciones. El abogado se levantó. No tiene autoridad para cancelar el acuerdo completo. No he dicho el acuerdo completo. Leo señaló los documentos. Retiren estas 4 habitaciones de la operación hasta que termine una revisión independiente. El resto puede renegociarse hoy si los benefactores aceptan. Álvaro asintió. Sor Inés respiró por primera vez con alivio. Esteban permaneció sentado. Padre Leo añadió: y Amalia no se mueve de la habitación número 6. Miró el reloj. Faltaban 9 minutos para la firma. Esta vez, la urgencia ya no pertenecía a Amalia. Pertenecía a quienes tendrían que decidir si todavía querían construir el futuro de San Gabriel sin ocultar cómo habían tratado a una de las personas que ayudó a levantarlo. La firma no se celebró como estaba prevista. Los representantes de los benefactores aceptaron continuar negociando el acuerdo sin incluir las habitaciones 4, 5, 6 y 7. El resto del proyecto siguió adelante, pero aquellas 4 puertas quedaron fuera de cualquier conversión hasta que terminara una revisión independiente. Fue la primera medida: detener el daño. La segunda comenzó esa misma tarde. El expediente de Amalia fue corregido. No se añadió una frase ambigua. No se escribió que había existido una confusión. El nuevo documento decía con claridad: la residente Amalia Serrano no solicitó voluntariamente su traslado y manifestó expresamente su oposición. La firma que ella negaba haber realizado quedó apartada como documento bajo investigación. Padre Leo pidió además que una persona externa a la dirección revisara cómo había aparecido. La verdad no puede depender de que nos resulte cómoda, dijo. Amalia recibió una copia. La leyó despacio. Después la guardó dentro del cuaderno azul. No sonrió. Pero sus hombros parecieron bajar por primera vez en días. Esto era lo que quería, dijo. ¿Solo esto?, preguntó Clara. Amalia miró la puerta. ¿Y mis 3 meses? San Gabriel confirmó que permanecería en la habitación número 6 hasta que el piso de Clara estuviera preparado. Sin coste añadido. Sin condiciones. Sin exigirle renunciar a ninguna reclamación. La tercera medida fue más difícil. Álvaro encabezó una comisión independiente para revisar todos los traslados realizados durante los 3 años anteriores. Cada expediente debía responder 4 preguntas. ¿La persona había sido escuchada? ¿Había dado realmente su consentimiento? ¿Se le ofreció una alternativa adecuada? ¿Alguien había modificado el registro después? Sor Inés pidió formar parte de la revisión. Padre Leo negó al principio. Usted está implicada en uno de los casos. La religiosa bajó la mirada.
Precisamente por eso quiero ayudar. Ayudar no significa supervisarse a sí misma. Finalmente se acordó que colaboraría como testigo y acompañante de residentes, pero no tendría poder para decidir sobre los expedientes. Su responsabilidad también debía tener límites claros. Esteban permaneció apartado de la dirección administrativa mientras durara la investigación. No fue expulsado inmediatamente. Tampoco se le permitió seguir actuando como si una confesión hubiera cerrado el asunto. El Consejo aprobó un plan de reparación de 12 meses. Si continuaba en la fundación, Esteban tendría que participar personalmente, bajo supervisión externa, en la revisión de cada caso afectado. Cuando una persona hubiera sido trasladada injustamente, tendría que asistir a la reunión de reparación si la familia lo aceptaba. Cuando hubiera pérdidas económicas comprobables, la fundación debía asumirlas. Cuando una plaza pudiera ser restaurada, debía ofrecerse. Y cada 3 meses se publicaría un informe de avances. El abogado recordó que cualquier posible responsabilidad legal seguiría su propio curso. Nadie discutió eso. La penitencia no sustituiría a la justicia. 2 días después ocurrió el gesto que Amalia recordaría durante mucho tiempo. Esteban llegó al corredor antiguo con una pequeña caja de herramientas. No llevaba fotógrafos. No había miembros del consejo. Solo estaban Amalia, Clara, Sor Inés y 2 residentes que pasaban por allí. Sacó del bolsillo la antigua placa metálica. El número 6. La sostuvo unos segundos. No debería haberla quitado antes de tiempo. Amalia respondió. No deberías haber decidido que ya no era mi puerta. Esteban asintió. No pidió perdón otra vez. Tomó el destornillador. Volvió a colocar la placa en los 2 agujeros que aún quedaban en la madera. El primer tornillo entró torcido. Tuvo que sacarlo y empezar de nuevo. Amalia lo observó. Así queda mejor. Esteban la miró. Torcido. No. Tener que repetirlo. Cuando terminó, dejó la mano sobre la placa apenas un segundo. Aquello no arreglaba la firma. No devolvía automáticamente la confianza. No cambiaba los otros expedientes. Pero era el comienzo correcto. El hombre que había decidido borrar una habitación estaba obligado ahora a devolverle su nombre. Antes de marcharse, Esteban dejó sobre la mesita las 7 páginas originales del cuaderno azul. Gabriel las había conservado después de hacer las copias. Amalia las tocó con cuidado. ¿Quieres que las vuelva a pegar?, preguntó Clara. Amalia negó. Todavía no. Cerró el cuaderno. Las heridas también podían formar parte de una verdad restaurada. Y por primera vez desde que empezó todo, la puerta número 6 volvió a abrirse sin que nadie tuviera que pedir permiso para que Amalia siguiera dentro. 3 meses después, Amalia dejó la habitación número 6. Esta vez fue ella quien eligió el día. Clara había terminado las obras del piso y llegó con 2 cajas, una bolsa de ropa y demasiadas instrucciones sobre cómo debía organizarse la mudanza. Amalia escuchó la mitad. He sobrevivido 79 años sin un manual tuyo. Y por eso tienes 4 sartenes sin mango. Todavía sirven. No hubo ceremonia. Tampoco discursos. Sor Inés ayudó a doblar las mantas. Álvaro pasó a despedirse. Esteban apareció al final de la mañana y preguntó si podía cargar una caja. Amalia señaló la más pesada. Esa. Él la levantó sin protestar. La revisión de los expedientes seguía abierta. De 23 traslados examinados hasta entonces, 17 habían cumplido correctamente el procedimiento. 4 necesitaban correcciones. 2 seguían bajo investigación. Teresa Montalbán había recibido una disculpa formal y una compensación por gastos que nunca debió asumir. Su hijo aceptó reunirse con la comisión, pero no quiso hablar con Esteban. Aquella decisión fue respetada. San Gabriel tampoco se convirtió de repente en una institución perfecta. Seguían existiendo problemas de presupuesto. Seguían faltando trabajadores algunos fines de semana. El acuerdo con los benefactores tuvo que renegociarse y aportó menos dinero del previsto. Pero las 36 plazas subvencionadas continuaron abiertas.
Y, por primera vez, cualquier residente que pudiera perder su habitación tenía derecho a hablar con una persona independiente antes de que se tomara la decisión definitiva. Esteban seguía cumpliendo el plan de reparación. No todas las familias querían verlo. Algunas sí. En cada reunión tenía prohibido justificarse antes de escuchar. Era una condición propuesta por la comisión. Amalia dijo que probablemente era la parte más difícil de toda su penitencia. Una semana después de mudarse, volvió a San Gabriel. No por nostalgia. Quería conocer al nuevo ocupante de la habitación número 6. Se llamaba Mateo Llorens, tenía 83 años y había trabajado durante décadas arreglando puertas, persianas y tuberías del edificio. Cuando Amalia entró, Mateo estaba sentado junto a la ventana. La placa seguía en su sitio. Número 6. Me han dicho que esta era su habitación, dijo él. Amalia negó. Era mi turno. Mateo sonrió. Antes de irse, Amalia sacó el cuaderno azul. Clara había colocado las 7 páginas de nuevo entre las tapas, sujetas con una simple tira de papel. No habían intentado ocultar los cortes. Las páginas seguían mostrando dónde habían sido arrancadas. Amalia pasó el dedo por uno de aquellos bordes y después buscó una hoja vacía al final. Escribió despacio. Hoy tampoco quedó nadie fuera. Cerró el cuaderno. Durante años, aquellas tapas habían guardado recetas, nombres y promesas. Después habían guardado una ausencia. Ahora guardaban algo distinto. Responsabilidad. La verdad no había borrado lo ocurrido. El perdón tampoco había llegado de golpe. Pero una puerta volvía a abrirse solo después de escuchar a la persona que estaba detrás de ella. Padre Leo lo resumió más tarde con una frase sencilla. La misericordia no consiste en regalar lo que sobra. Empieza cuando recordamos a quien prometimos no dejar fuera. Si conocéis a alguien que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchado, dejad hoy su nombre en los comentarios. Al caer la tarde, la puerta de la habitación número 6 quedó entreabierta. Dentro, Mateo leía junto a la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, aquel número no representaba una plaza disponible. Representaba a una persona. La dignidad volvió a tener sitio.